oscuridad se extiende por el horizonte y el reloj marca las 12, la hora en que los secretos más oscuros de nuestro mundo salen a la luz. Bienvenidos y bienvenidas a Misterios a Medianoche, el lugar donde los enigmas, las leyendas y los fenómenos inexplicables toman vida, solo para ti, a la hora en que la noche se vuelve más densa. Esta noche, en el episodio 16, nos adentramos en un misterio que ha aterrorizado a quienes se atreven a contar su historia. ¿Quién era Peter Tangbal, el capitán del Artemis Phitheas, el velero que se convirtió en leyenda en las aguas del Atlántico? Un hombre obsesionado con los secretos del mar, pero que pagó un precio muy alto por desafiar las profundidades del océano. Un precio que lo convirtió en una pieza más de una historia que desafía la razón. Acompáñame mientras descubrimos los horrores ocultos en este velero maldito. ¿Estás listo? ¿Estás lista para enfrentarte a lo que acecha en la oscuridad? La hora ha llegado. Comenzamos. Misterios a medianoche. La aventura comienza ahora. Adelante. Hoy en Misterios a medianoche, el velero de los horrores. La historia de Peter Tangbal y el Artemis Phitheas. Todo comenzó una noche tormentosa, mientras el Artemis Phitheas surcaba las aguas cerca de las Islas Azores. El clima era cada vez más inquietante y el radar comenzó a mostrar anomalías extrañas, zonas en las que la tecnología fallaba, como si algo estuviera interfiriendo con las señales. Peter no le dio mucha importancia. Estaba acostumbrado a la incertidumbre del mar, pero esa noche algo cambió. El viento dejó de soplar. Un silencio sepulcral se apoderó del barco. Los mares, normalmente incontrolables, se calmaron como si la naturaleza misma estuviera observando en espera. Y en ese silencio, un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a emanar de las entrañas del Artemis Phitheas. No era el crujir normal de la madera del barco, era algo más, algo antinatural. Peter bajó a la bodega, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo. La oscuridad allí abajo era más densa que en cualquier otra parte del barco, como si se hubiera tragado la luz. Cuando encendió la linterna, la luz temblorosa reveló lo que realmente estaba ocurriendo. El agua, normalmente limpia, se veía turbia, como si algo estuviera creciendo debajo de la superficie. Los objetos que antes estaban bien guardados, como cuerdas y cajas, se movían por sí mismos, arrastrados por una fuerza invisible. Fue entonces cuando la linterna parpadeó, y en un parpadeo de oscuridad total, la silueta de una figura apareció frente a él. Una figura alta, sombría, con ojos vacíos que reflejaban la luz de la linterna como espejos rotos. Peter retrocedió, el corazón golpeando su pecho, pero la figura no se movió. Permaneció allí, observándolo, implacable, como si lo estuviera esperando. Aterrorizado, Peter intentó salir de la bodega, pero al girar, algo lo golpeó en la espalda. Casi perdió el equilibrio y al girarse,
vio una sombra que se deslizaba por las paredes del barco. No era la sombra de una persona, era algo más, algo mucho más antiguo y retorcido. El reloj del barco comenzó a sonar, pero no marcaba la hora. Sonaba como si marcara algo mucho más lejano en el tiempo. Peter subió a cubierta y miró al horizonte, buscando alguna señal, algo que lo guiara. Pero en lugar de eso, lo que vio fue un mar inquietante, lleno de una neblina espesa que no dejaba ver ni un metro hacia adelante. Los ecos de una melodía suave, que parecía provenir del fondo del mar, comenzó a sonar en su mente. El viento volvió de repente, pero con él llegó la oscuridad. La niebla se espesó y el barco comenzó a moverse solo, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Las velas se hincharon con fuerza, y la misma tormenta que había desaparecido ahora volviera a cobrar vida. Fue en ese momento cuando Peter comprendió que no estaba solo. Había algo más a bordo del Artemis Phitheas, algo que había estado esperando mucho tiempo para despertar. El Artemis Phitheas comenzó a hundirse lentamente. La nave crujía, las maderas se desgarraban bajo el peso de una fuerza imposible. Y de las profundidades, una figura emergió. No era humana, no era de este mundo. Un ser monstruoso, hecho de sombras líquidas y reflejos distorsionados, se alzó ante él, su rostro cubierto por una niebla espesa. «Peter Tangvall», susurró la criatura en su oído, con una voz que no parecía provenir de ningún ser vivo. «Has cruzado los límites del mundo conocido. Ahora eres uno de nosotros». La criatura alzó su mano y la última visión de Peter fue el rostro de su familia, distorsionado, retorcido, como si los recuerdos de su vida se desmoronaran, borrados por la oscuridad misma. El Artemis Phitheas desapareció de las aguas sin dejar rastro. Nadie volvió a ver a Peter Tangvall, pero algunos aseguran que en noches oscuras los ecos de su velero resuenan a lo lejos, como una advertencia. Y en las aguas donde desapareció el barco, algunos dicen que pueden ver figuras vagando entre la niebla, atrapadas en un purgatorio marino, condenadas a ser parte de la tormenta eterna. La tragedia del Artemis Phitheas es una de las narrativas más enigmáticas y perturbadoras de la navegación moderna. En el centro de este relato se encuentra el capitán Peter Tangvall, cuya figura se ha entrelazado con una serie de eventos que a lo largo de los años han sido descritos como el velero de los horrores. Este incidente, que ha captado la atención tanto de los medios de comunicación como de la comunidad marítima, continúa siendo un tema de debate sobre las fronteras entre la realidad y la leyenda. El Artemis Phitheas era un velero de lujo construido a finales de la década de 1990, conocido por su robustez y la alta tecnología que incorporaba. Con una capacidad para albergar a 20 personas, se presentó como un yate de expedición para largas travesías oceánicas. El velero se destacó por sus capacidades para operar en condiciones extremas, lo que atrajo a aventureros, científicos y turistas a bordo para explorar los mares más remotos del planeta. En 2010, el Artemis Phitheas partió de las costas de Noruega hacia una expedición en el Ártico, comandada por el capitán Peter Tangvall. El barco, como parte de un grupo de exploración, tenía como objetivo estudiar el cambio climático en las regiones más gélidas del planeta. Sin embargo, lo que parecía ser una misión científica bien organizada se transformó rápidamente en una tragedia que marcaría el destino de todos a bordo. Peter Tangvall, un marinero de experiencia reconocida, parecía ser el líder perfecto para tal empresa. Con una carrera que abarcaba décadas de navegación, su figura se asociaba con la fiabilidad y la competencia. No obstante,
Las primeras señales de que algo no marchaba bien empezaron a emerger cuando el Artemis Phytheas perdió contacto con la base de operaciones durante varias semanas. El 24 de agosto de 2010, el contacto fue finalmente restablecido, pero los detalles que emergieron fueron escalofriantes. El capitán Tangvall, a través de una comunicación por radio, informó que el barco había sido afectado por un evento inexplicable. Según su relato, algo había atacado al Artemis Phytheas, causando graves daños a la estructura del velero y la desaparición de varios miembros de la tripulación. Los relatos que llegaron a la tierra firme detallaban una serie de circunstancias aterradoras, descripciones de manifestaciones paranormales, desapariciones inexplicables y comportamientos extraños de los tripulantes indicaban que las cosas no eran lo que parecían. La versión oficial sobre lo ocurrido fue siempre escueta, pero los informes que empezaron a circular sugerían que el capitán Tangvall y su tripulación habían experimentado una serie de eventos que ponían en duda las leyes de la física y la lógica. El regreso del Artemis Phytheas fue igualmente sombrío. Al llegar a las costas de Noruega en septiembre de 2010, la nave fue recibida por equipos de rescate, periodistas y autoridades. La tripulación que permaneció viva, compuesta por un reducido número de sobrevivientes, dio versiones contradictorias sobre lo sucedido. Muchos de ellos se mostraron profundamente traumatizados, con relatos que combinaban lo inexplicable y lo macabro, mientras otros optaron por el silencio absoluto. Peter Tangvall, quien fue encontrado en un estado de shock y con síntomas de trastornos psicológicos, fue sometido a interrogatorios, pero sus testimonios fueron dispersos y contradictorios. Las autoridades, por su parte, decidieron no realizar una investigación exhaustiva sobre el incidente, alegando que no existían pruebas suficientes para confirmar que algo paranormal había ocurrido a bordo del velero. A pesar de las conclusiones oficiales, el Artemis Phytheas y su historia se convirtieron rápidamente en objeto de especulación. Los periodistas sensacionalistas aprovecharon el misterio para crear una narrativa que alimentaba la idea de un barco maldito, lo que contribuyó a la leyenda del velero de los horrores. Sin embargo, estudios más detallados por parte de investigadores y expertos en la materia sugieren que los eventos podrían haber sido resultado de una combinación de factores psicológicos, tensiones extremas derivadas de la naturaleza de la expedición y posibles fallos técnicos. Algunos investigadores sostienen que el aislamiento extremo de la tripulación, sumado a las duras condiciones del Ártico, pudo haber provocado alucinaciones colectivas y psicosis inducidas por el estrés. Por otro lado, los fallos en los sistemas de comunicación y la falta de evidencia concreta han llevado a otros a sugerir que el suceso fue una serie de desventuras sin una explicación única. De hecho, la historia del Artemis Phytheas y el capitán Peter Tangvall sigue siendo uno de los episodios más inquietantes de la navegación moderna. Aunque muchos intentan desentrañar la verdad detrás del llamado velero de los horrores, los detalles permanecen rodeados de misterio y controversia. Mientras tanto, la figura del capitán Tangvall sigue siendo objeto del debate entre aquellos que lo consideran un héroe trágico y quienes lo ven como un hombre marcado por sus propios demonios. A día de hoy, el destino de Artemis Phytheas sigue siendo un enigma, tan intrigante como aterrador.